Bienvenido a Raime, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del Helicobacter pylori. Vamos a estar haciendo énfasis en conocer los fármacos utilizados en esta infección y el nivel de resistencia que tiene el microorganismo frente a los fármacos hoy por hoy a nivel mundial. Los esquemas de tratamiento que debemos utilizar, cómo saber si se erradicó o no el Helicobacter pylori y por último, si en dado caso hay un fracaso terapéutico, cuáles son los esquemas de rescate que podemos utilizar. Cabe recalcar de que cuando hablamos sobre el Helicobacter pylori, pues se debe individualizar de acuerdo a la epidemiología local el manejo del mismo, ya que pues puede variar. La revisión que le puede traer hoy está fundamentada en estadísticas de Colombia, que pues es el país donde vivo. Entonces vamos a empezar conociendo los fármacos que se utilizan. El primer grupo farmacológico son las tetraciclinas. Estas son antibióticos bacteriostáticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteína. La dosis a utilizar son 500 miligramos de 3 a 4 veces al día y es un fármaco bastante relevante, ya que la resistencia del Helicobacter pylori frente a las tetraciclinas pues, es bastante raro. De hecho, la prevalencia de la misma oscila del 0 al 2%. La claritromicina es el segundo grupo farmacológico representando a los macrólidos, los cuales también son fármacos bacteriostáticos. Se utiliza una dosis de 500 miligramos 2 veces al día. Pero sucede algo y es que a nivel mundial la resistencia del Helicobacter pylori frente a este grupo farmacológico viene en ascenso, oscilando alrededor de un 15, un 20% incluso dice alguna literatura, por lo cual hay que tener mucho cuidado al momento de usarlo. La amoxicilina también es un tipo de penicilina, en este caso es un fármaco bactericida, es decir, me va a destruir a la bacteria. Los dos anteriores, al ser bacteriostáticos, lo que hacen es frenar el crecimiento y el desarrollo de la misma. Es bactericida ya que pues, a través de su mecanismo de acción va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, lo cual pues, produce la muerte de la bacteria en términos generales. La dosis a utilizar es 1 gramo 3 a 4 veces al día. Se utiliza esta dosis ya que tratamos de mantener pues niveles estables durante 24 horas. Anteriormente se utilizaba cada 12 horas, sin embargo, nos dimos cuenta de que no se mantienen dichos niveles estables y que por ende muchas veces puede haber fracaso terapéutico. Frente a este grupo farmacológico, pues la resistencia también es bastante baja. El metronidazol es un fármaco extremadamente importante, muy usado en el contexto del Helicobacter pylori. Es un fármaco bactericida que actúa generando daño en el ADN y en algunas estructuras subcelulares de la bacteria. Poco se afecta por el pH gástrico, por lo cual es importante esa parte que es donde se localiza regularmente el Helicobacter pylori. Puede llegar con facilidad ahí y iniciar un tratamiento. En su dosis son 500 miligramos de 3 a 4 veces al día. Pasa algo y es que a nivel mundial la resistencia frente al metronidazol, como lo hemos usado durante tanto tiempo, es bastante alta. De hecho, en Latinoamérica la resistencia puede ser superior del 70 al 80%. Sin embargo, los estudios han identificado que dosis superiores a 1500 veces la resistencia. Es por ello que estamos utilizando esta dosificación. 500 miligramos de 3 a 4 veces al día. Justamente es por eso, es para tratar de vencer dicha resistencia. El bismuto es bastante importante también, o las sales provenientes del mismo. Vamos a utilizar 2 tabletas de 262 miligramos 2 veces al día. Y es un fármaco extremadamente importante porque por un lado, pues el Helicobacter pylori no hace resistencia a este fármaco. Y además de esto, el bismuto, a través de su mecanismo de acción, hace de que el Helicobacter pylori se replique y al replicarse queda susceptible a la acción de los antibióticos. Es decir, que el bismuto me va a potenciar la acción del resto de los antibióticos, ¿vale? Es por ello que hoy por hoy las guías fundamentan de que todo paciente frente al tratamiento de un Helicobacter pylori debe tener bismuto dentro de su terapia. Otros fármacos a tener en cuenta son las quinolonas. Dentro de ella, pues lo que más se resalta es la levofloxacina y el moxifloxacino. Sucede que estos son fármacos que los hemos usado indebidamente y por ello la tasa de resistencia es bastante alta a nivel mundial, oscila de un 20 a un 25%, y cada vez
pues se está tratando de reducir el uso de las quinolonas cuando no son necesarias. Por un lado, por el hecho de que pues sus efectos adversos son considerables, pueden generar hipoglicemia severa, lesiones en tendones, pueden generar inclusive ruptura del tendón de Aquiles, artralgia, mialgia, somnolencia, depresión. Entonces es bastante importante toda la sintomatología que se usa. De hecho, debido a su resistencia y a los efectos adversos, la estamos guardando hoy por hoy para un manejo muy similar al de la tuberculosis. Mantenerla como una tercera, una segunda o inclusive una tercera línea de tratamiento, pero no como un tratamiento inicial. La furazolidona es un fármaco que es de gran importancia, ya que la resistencia del Helicobacter pylori frente a este es bastante baja. Se utilizan 100 miligramos 3 veces al día y está fundamentado como un fármaco de rescate, es decir, cuando ya haya instaurado una primera, segunda, inclusive tercera línea y el Helicobacter sigue presente, pues ahí instauramos la terapia de rescate. Dentro de ella pues está este medicamento que próximamente vamos a estar profundizando en esto. La rifabutina es un fármaco que pertenece a la familia de las rifamicinas. Es un fármaco bactericida que se utiliza con una dosis de 150 miligramos 2 veces al día y que pues la resistencia también es bastante baja del Helicobacter pylori frente a este. Regularmente se utilizaba como terapia de rescate, al igual que la furazolidona. Sin embargo, la FDA en 2019 pues dio el aval de utilizarlo también como una primera línea, o por lo menos incluirlo dentro de los fármacos que se pueden utilizar como primera línea. Ahora, recomendaciones generales para el tratamiento del Helicobacter pylori. La duración del tratamiento debe ser como mínimo 14 días. En la medida de lo posible se deben utilizar 4 medicamentos, el inhibidor de bomba de protones, el bismuto y 2 antibióticos más. Hay algunas excepciones, hay algunos esquemas que se fundamentan en terapia dual o inclusive en terapia triple con 3 medicamentos que ya próximamente voy a estar comentando la efectividad de los mismos. Es muy importante utilizar los inhibidores de bomba de protones a dosis máximas. Se ha identificado que al utilizar inhibidores de bomba de protones que me lleven el pH entre 6 a 7, esto hace al Helicobacter mucho más susceptible a la actividad antibiótica. Además de esto, lo que había comentado, siempre se debe suministrar, hoy por hoy las guías los avalan, el bismuto a la terapia del Helicobacter pylori, por lo que ya he comentado con anterioridad, ya que aumenta la tasa de eficacia. Y no se deberían usar los macrólidos y las quinolonas si ya fueron usados en los últimos meses, por la alta tasa de resistencia que están teniendo estos fármacos frente al Helicobacter pylori. Entonces, estos son los esquemas que conocemos. El esquema clásico dura 14 días, está constituido por el inhibidor de bomba de protones, omeprazol, 40 miligramos y algunas guías que mencionan que pueden llevarse el omeprazol hasta 60 miligramos, que no hay problema con eso. Se suministran 3 dosis antes del desayuno. Se suministran dosis antes del desayuno y antes de la cena. Inclusive hay estudios que fundamentan dosis antes de cada comida. Antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Entonces, el inhibidor de bombas, el metronidazol, la tetraciclina y el bismuto. Este esquema tiene una efectividad que oscila entre el 90 al 95%. Inclusive se puede reemplazar la tetraciclina por amoxicilina y la efectividad pues prácticamente se mantiene bastante igual. Esta es la terapia clásica y es quizás la terapia que más se usa. Ahora tenemos otras terapias cuádruples nuevas, donde utilizamos el inhibidor de bomba de protones, pero en este caso en lugar de utilizar el metronidazol se utiliza amoxicilina, la tetraciclina y el bismuto, ¿vale? Otra opción sería utilizar de igual forma el inhibidor de bomba de protones, la amoxicilina, pero dejar por fuera a la tetraciclina y utilizar el metronidazol asociado a bismuto. Estos dos esquemas pues han demostrado una efectividad bastante significativa por encima del 90%. Tenemos una terapia híbrida, que es comenzar el tratamiento, por lo menos las 3 primeras semanas suministrar una terapia dual con amoxicilina y el inhibidor de bomba de protones. Y en la última semana adicionar 2 antibióticos más, que podrían ser una tetraciclina, por ejemplo, o podría ser el metronidazol,
como ejemplos. Tenemos la terapia híbrida reversa, que consiste en que en la primera semana pues yo voy a iniciar con una terapia cuádruple, es decir, 4 medicamentos. Pasada esa primera semana, pues suspendo 2 de ellos y quedo con amoxicilina y el inhibidor de bomba de protones. Algo importante en este contexto es que no se recomienda del todo el uso de la claritromicina o del metronidazol por las altas tasas de resistencia. Aquí podríamos utilizarlo más que todo, por ejemplo, las tetraciclinas. Y pues tiene una efectividad también bastante significativa, del 86 al 91%, de acuerdo a cómo lo utilicemos, si como segundo o como primera línea. La terapia cuádruple con claritromicina o levofloxacino. En este caso utilizamos el inhibidor de bomba, la amoxicilina, la claritromicina y el bismuto. Vemos que siempre estamos utilizando el bismuto. Algo importante que menciona esta guía es que si bien la resistencia a la claritromicina y a la levofloxacina es bastante relevante, la adición del bismuto incrementa la eficacia de un 20 a un 30%. De ahí radica la importancia de este fármaco y por qué les digo de que siempre debe estar en el manejo del paciente con Helicobacter pylori. Tenemos la terapia triple con rifabutina, ya lo había comentado, de que hay algunas excepciones donde no utilizamos 4 medicamentos y esta es una de ellas. Se puede utilizar rifabutina 50 miligramos 3 veces al día, asociada a amoxicilina y al inhibidor de bomba de protones. Esta tiene una eficacia en términos generales que oscila alrededor del 83%. Inclusive hay estudios que están evaluando si al adicionar el bismuto, pues dicha efectividad aumenta. Sin embargo, pues aún no hay nada concluso con esta parte. Inclusive se podría manejar una terapia dual en pacientes seleccionados con amoxicilina y con el inhibidor de bomba de protones simplemente. Y aunque pensaríamos de que estamos utilizando pocos medicamentos, su efectividad va a ser mejor, pues la evidencia nos dice que no es así, tiene una efectividad superior al 90%, ¿vale? Y tenemos una terapia concomitante, que se llama así o la llamaban así antes, y es utilizar el inhibidor de bomba de protones, la amoxicilina, la claritromicina y el metronidazol. Sin embargo, esta es una terapia que está cayendo bastante en desuso. No se recomienda en la actualidad, sobre todo por esto, porque tenemos la claritro que tiene una tasa de resistencia bastante alta por hoy y el metronidazol que también es un poco más de lo mismo. Ahora, ¿cómo verificamos la erradicación? Una vez completado el tratamiento, pues nosotros debemos hacer paraclínicos, exámenes que nos identifiquen que el Helicobacter pylori ya no está presente. Dentro de ellos, los no invasivos que podamos realizar son el test de antígenos en S para el Helicobacter pylori y el test o prueba respiratoria con urea. Algo importante es que antes de realizarlo se debe suspender el tratamiento que venía recibiendo el paciente para evitar falsos negativos. Se debe suspender por lo menos de 1 a 2 semanas antes el inhibidor de bomba de protones y por lo menos 4 semanas antes el manejo con antibióticos. Es decir, por lo menos si el paciente culmina su terapia con el Helicobacter pylori hoy, se podrá realizar fácilmente en un mes pues estos paraclínicos para ver si se erradicó o no el microorganismo. Ahora, si el paciente tiene un seguimiento patológico, por ejemplo, le identificaron el Helicobacter en el contexto de un cáncer gástrico, pues es un paciente que se beneficiaría mucho más de tener un seguimiento con endoscopia por la cuestión de su antecedente y en donde a través de la endoscopia se va a identificar si se erradicó o no el Helicobacter pylori a través de la histología. No se acepta el cultivo porque, como ya comenté en el video anterior, es bastante difícil de cultivar el Helicobacter pylori y en este contexto no se acepta tampoco el test de ureasa a través de la biopsia. Ahora, esta terapia de primera línea que les acabo de mencionar, las distintas opciones, puede fracasar en un 10 al 20% de los pacientes. Y ahí es donde entran las terapias de segunda y de tercera línea. ¿Cuáles son? Básicamente cualquiera de primera línea que no se haya utilizado con anterioridad, ¿vale? Por colocar un ejemplo, yo inicié terapia dual con el paciente con amoxicilina e inhibidor de bomba de protones. Sigue persistiendo el Helicobacter pylori, pues le puedo agregar otros fármacos. Por ejemplo, le puedo agregar una doxiciclina como una tetraciclina y le puedo agregar el bismuto, ¿vale? Ahora, si a pesar de esta resistencia, pues ahí es donde utilizamos la terapia de rescate. Esta terapia de rescate se fundamenta en una terapia cuádruple con furazolidona,
ya lo había mencionado con anterioridad, que es un fármaco bastante bueno, su resistencia es bastante baja, pero su uso se recomienda y se deja solamente para terapia de rescate. En este contexto utilizamos el inhibidor de bomba de protones, la furazolidona, la amoxicilina o tetraciclina, podríamos utilizar cualquiera de las dos, y el bismuto. Este esquema ha demostrado tener una efectividad bastante buena, superior al 95%. Otra opción es utilizar la terapia triple o cuádruple con rifabutina. Entonces utilicemos rifabutina 150 miligramos más amoxi más el inhibidor de bomba de protones, ¿vale? Inclusive se le puede adicionar el bismuto, que ha demostrado que tiene una efectividad de alrededor del 96%. Y por último vemos que esa terapia dual que en primera instancia instauramos en el paciente, pues las guías también la consideran según estudios como una terapia de rescate o salvamiento, donde utilizamos la amoxicilina y el inhibidor de bomba de protones, y vemos que también tiene una efectividad bastante significativa. Con esto hemos terminado el video y espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.